¿Te sientes abrumado al pensar en la investigación de campo para tu tesis? Elegir la técnica correcta, diseñar la herramienta adecuada, puede parecer un laberinto. Pero, ¿y si te dijera que puedes tener un asistente inteligente que te guíe en cada paso? Hoy te mostraré cómo usar Gemini 2.5 para obtener propuestas completas y fundamentadas para tu investigación de campo. Sabemos que la investigación de campo es crucial para muchas tesis, pero decidir si una encuesta, una entrevista, una observación participante es la mejor vía puede generar mucha ansiedad. No solo es elegir la técnica, sino también diseñar un instrumento efectivo y definir un método riguroso. Hola, soy Luisa y hoy vamos a usar la inteligencia de Gemini para simplificar este proceso. En lugar de empezar desde cero y sentirte perdido, Gemini puede actuar como tu asesor inicial, proponiéndote caminos basados en tu tema de investigación. El primer paso es darle a Gemini un contexto claro de tu tema de tesis. En la tarjeta de arriba te dejo un video donde te explico cómo usar Gemini 2.5 como apoyo para tu tema de tesis. Cuanto más específico seas, mejores serán las sugerencias. Vamos a simular un ejemplo. Digamos que mi tema es el impacto de las redes sociales en la participación política de los jóvenes de Ecuador. Entonces, escribimos en nuestro prompt: soy estudiante de posgrado y mi tema de tesis es el impacto en las redes sociales en la participación política de los jóvenes en Ecuador. ¿Qué técnica de investigación de campo me recomendarías utilizar y por qué? Oprimimos el botón enviar. Observa cómo le pido específicamente una recomendación y la justificación. Esto ayuda a Gemini a razonar su respuesta. Veamos lo que nos dice. Dice: para tu tesis de posgrado sobre el impacto de las redes sociales en la participación política de los jóvenes en Ecuador, te recomendaría una combinación de técnicas de investigación de campo para obtener una comprensión profunda y multifacética de tu tema. Dado que tu tema abarca tanto aspectos cuantitativos, que es la extensión del impacto, como cualitativos, ¿por qué y cómo se da ese impacto? Un enfoque mixto sería lo más adecuado. En la tarjeta de arriba te dejo un video donde explico en detalle el método mixto. Entonces nos propone hacer encuestas online para la parte cuantitativa y nos explica cuáles son las ventajas y las desventajas y la técnica de grupo focal para la parte cualitativa de nuestro problema. Aquí nos explica cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas a considerar. También nos puede proponer entrevistas semiestructuradas para la parte cualitativa. Ahora, en cada caso, él nos explica la recomendación y el porqué. Pero primero, escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Continuamos. Dice, por ejemplo, en el caso de las entrevistas, que las entrevistas semiestructuradas te permitirán tener conversaciones individuales más profundas con jóvenes específicos, así como expertos o líderes juveniles que puedan ofrecer perspectivas más amplias en el fenómeno. Nos define también las ventajas y desventajas. Para el caso de los grupos focales, la recomendación nos indica que los grupos focales son ideales para profundizar en las percepciones, actitudes y experiencias de los jóvenes. En la descripción del video te dejo un documento con todos los tipos de técnicas de investigación de campo que existen y sus características para que puedas tomar una mejor decisión en el caso de tu tesis y la recomendación que te haga Gemini. Ahora, más abajo nos explica cómo combinar estas técnicas, o sea, con un enfoque mixto, y nos explica la fase cuantitativa, la fase cualitativa, etc. Observen que nos da varios caminos a seguir para que nosotros tomemos la decisión de cuál nos resulta más fácil de aplicar o cuál nos conviene más en el caso de nuestra investigación. Ahora, no solo la técnica y la herramienta son importantes, sino también el método. Entonces, podemos preguntarle a Gemini cómo desarrollar nuestro método. Por ejemplo, escribimos: ¿cómo podría desarrollar el método de investigación para mi estudio utilizando encuestas como técnica principal? Y oprimimos el botón enviar. Fíjate cómo Gemini nos da pautas sobre la definición de la población, las estrategias de muestreo y los posibles análisis estadísticos. Esto nos ahorra mucho tiempo de búsqueda inicial y nos da una base sólida para construir nuestro método. Aquí podemos ver, en el diseño de la investigación nos indica el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y correlacional, el diseño que debe ser transversal. La población de estudio deben ser jóvenes ecuatorianos de 18 a 30 años, por ejemplo, con acceso a internet y redes sociales. Y para el muestreo
nos explica como tipo de muestreo, dice que dado que tu estudio busca cuantificar el impacto en Ecuador, lo ideal sería un muestreo probabilístico, preferiblemente aleatorio, estratificado o por conglomerados. En la descripción del video te dejo enlaces de diferentes videos donde explico todas estas técnicas en detalle, cómo calcular el muestreo, la población, etc. Y también nos ofrece un instrumento de recolección de datos como el cuestionario, donde la estructura del cuestionario debía ser los datos sociodemográficos. Deberían pedir edad, género, provincia de residencia, nivel educativo, ocupación, acceso a internet y tipo de dispositivo. Para el uso de las redes sociales debes incluir preguntas sobre qué redes sociales utilizan, Facebook, Instagram, TikTok, etc. La frecuencia de uso, el tiempo dedicado, el tipo de contenido, etc. Y así va explicando cada uno de los posibles factores donde se abren en diferentes tipos de preguntas para realizar nuestra encuesta. También nos indica cómo debe ser la redacción de las preguntas, que deben tener claridad y simplicidad, neutralidad, especificidad, evitar preguntas dobles. Se debe realizar una revisión del instrumento antes de aplicarlo, luego se debe pasar a la recolección de datos y por último al procesamiento y análisis de los datos. Nos indica también consideraciones éticas a tener en cuenta. Ahora, nosotros además le podemos solicitar que nos realice un diseño de las preguntas de nuestra encuesta. Pero primero, un consejo. ¿Te pasa que tienes que manejar un montón de cuentas online diferentes para tus estudios, tu investigación o tu trabajo? O peor, preocuparte por si te rastrean o si usar varias cuentas te trae problemas de bloqueo. Pero la buena noticia es que existe una herramienta diseñada justamente para esto. Se llama Gologin. Empezar a usarlo es muy sencillo. Te registras rápido en su web. Te dejo el enlace abajo. Descargas la aplicación y en pocos minutos ya puedes empezar a crear perfiles. ¿Y cómo funciona? Con Gologin puedes crear perfiles virtuales independientes. Cada uno es como si tuvieras un navegador totalmente separado, con su propia configuración única, sus cookies y una huella digital distinta. Esto es increíblemente útil porque puedes gestionar todas esas cuentas online separadas, de investigación, de plataformas académicas, de herramientas de análisis, desde un solo lugar en tu computador, sin que se vean entre sí. Ayuda a proteger tu privacidad. Tu actividad no queda tan fácilmente vinculada a una única huella digital, algo importante cuando manejas datos o información sensible. Aunque quizás no sea tu uso principal, también te permite acceder a contenido que a veces está restringido por ubicación, lo cual puede ser útil para acceder a ciertas bases de datos o recursos si trabajas con información internacional. Y un extra interesante, con tu cuenta te incluyen 2 GB de proxies residenciales gratuitos. Esto te da una capa adicional de seguridad y te permite simular conexiones desde diferentes lugares de forma rápida y fiable. Gologin es una herramienta que definitivamente vale la pena explorar. Puedes probar Gologin gratis ahora mismo usando el enlace que te dejo justo abajo en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado. Y si decides dar el paso a un plan de pago, no olvides usar mi código promocional Luisa para obtener un beneficio extra. Continuamos y escribimos, por favor, puedes realizar un diseño de las preguntas de nuestra encuesta. Y aquí nos va indicando por secciones del cuestionario las instrucciones que debemos tener, las instrucciones iniciales, el tipo de pregunta, y aquí nos define cada pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta pregunta la edad en años y el tipo de pregunta es numérica abierta o por rangos. Después podemos preguntar el género, la provincia de residencia, el nivel educativo y va definiendo cada una de las preguntas en detalle. En la sección 2 dice que para el uso general de las redes sociales nos dice cuáles de las siguientes redes sociales o plataformas utilizas regularmente o al menos una vez a la semana. Y aquí va indicándonos por sección todo el cuestionario de la encuesta que nosotros debemos realizar. Podemos utilizar las preguntas que nos ofrece la inteligencia artificial de Gemini para nuestra investigación o podemos modificarlas o agregar nuevas, etc. En la tarjeta de arriba y en la descripción del video te dejo un enlace a un video donde explico cómo usar el Google Forms para aplicar nuestra encuesta. Como pueden darse cuenta, es una herramienta que nos viabiliza muchísimo el trabajo de nuestra investigación para aplicar la técnica de investigación de campo, nos indica de acuerdo a nuestro tema cuál es la técnica que mejor debemos utilizar y nos ayuda en el diseño de la misma. En próximos videos estaremos profundizando más en lo que se refiere
refiere a la aplicación del método, que en este video lo que hicimos fue introducirlo solamente, y además estaremos también haciendo el análisis de los datos después que se aplica la encuesta o la técnica en general de investigación de campo para hacer el análisis de los datos. Para la parte de análisis de los datos y las estadísticas, estamos también haciendo videos donde incorporamos a Google Colab como inteligencia artificial de apoyo a todo lo que tiene que ver con el análisis de los datos. Como ves, Gemini puede ser un aliado muy valioso en las etapas iniciales de tu investigación de campo. Te ayuda a generar ideas, a diseñar tu herramienta y a esbozar tu método. Recuerda que Gemini es un punto de partida y tú eres quien refina y da el toque final a tu investigación. La clave está en darle a la IA una buena dirección, aprovechar su capacidad de generación visual y textual y luego personalizar ese resultado con tu toque único. Si este video te ha sido útil, si te ha dado esperanza y herramientas prácticas, te pido dos cosas. Primero, dale un like a este video. Me ayuda muchísimo a saber qué contenido te es más valioso. Y segundo, suscríbete al canal si aún no eres parte de esta comunidad de crecimiento. Activa la campanita para no perderte ningún tutorial o consejo futuro. Estamos haciendo una serie de videos para utilizar la IA en nuestra investigación y escritura de la tesis, artículos científicos o proyectos de investigación en general. Y ahora te lanzo un reto. Prueba un Gemini 2.5. Esta semana vuelve a este video y cuéntame en los comentarios tu experiencia. Usa el hashtag investigaciónIA. Quiero saber qué descubriste. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.